La primera de ellas es que contamos con un grupo de catedráticos, de profesores internacionales, Perú, Argentina, Guatemala, España, de realmente altísimo nivel y con amplia experiencia. Ojo, no estoy hablando de experiencia docente, que también. No, estoy hablando de experiencia profesional. Si a mí hay algo que me encanta del grupo de docentes que hemos logrado reunir en torno a esta maestría, es que no estamos hablando de gente que dedica su vida a escribir 40.000 libros y 40.000 artículos, o dedica su vida solamente a la academia. No, estamos hablando de gente que, además de tener una vida académica, la mayor parte de ellos la tienen, tienen experiencia laboral directa en temas que tienen que ver con el medio ambiente. Ya sea desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista asesor, desde el punto de vista de la energía. Todos nuestros docentes tienen experiencia real en el campo de la economía medioambiental, ¿no? No voy a nombrarlos todos, ahí tienen los nombres, ¿no? Creo que en la página web del máster también están recogidos los docentes. El profesor Martín Krause, argentino, el profesor de economía, no pases tan deprisa, en Buenos Aires, asesor en materia de ley y economía de gobiernos y de grandes empresas multinacionales. Creo que es tal vez, a la hora de explicar las relaciones, las leyes que rigen la economía, yo creo que es la persona que hoy en día es capaz de explicarlo de la mejor manera posible. Las clases de Martín Krause son un verdadero placer. Aprender con él lo que yo les he contado hoy sobre precios, valor, costo, inversión, beneficio, les aseguro que es maravilloso. Y desde la óptica de alguien que puede bajarlo al planeta de, bueno, y ahora vamos a ver, si lo que queremos es montar una empresa de cultivo de café, ¿cómo manejamos estas leyes de la economía para mantenernos en ese nivel de sostenibilidad que todos deseamos, ¿no? Pablo Losada, ingeniero, experto en energía, ha trabajado muchísimos años en posiciones de muchísima responsabilidad para grandes empresas multinacionales del sector de la energía, y su experiencia tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido ha servido o le ha servido y nos sirve a nosotros también para conocer de primera mano de alguien que lo ha hecho él mismo, cómo se desarrolla una estrategia empresarial de crecimiento de actividad económica. Este señor, así dicho a lo Bajini, este señor montó una cadena, una empresa completamente nueva, de cero en España, propiedad de una empresa multinacional americana, y no tenían absolutamente nada en España, y en 4 años, bueno, pues está generando un montón de dinero. Bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo desarrollo yo una estrategia empresarial que me ayude a crecer económicamente y a generar la prosperidad que yo quiero para mis empleados, ¿no? Porque eso es otro concepto importante. La prosperidad que yo quiero para mí es una cosa, pero es que cuando soy empresario también quiero prosperidad para mis empleados. Yo tengo ahí unas familias que viven del sueldo que ganan trabajando en mi empresa. Esas no se pueden olvidar nunca, ¿no? Luis Alberto Iglesias, un gran experto en educación, con su propia escuela, asesora en temas educativos y pedagógicos a escuelas, tanto privadas como públicas, en Madrid y en las provincias cercanas a Madrid. Invitado frecuente a conferencias en todo el territorio nacional sobre el tema de cómo impartir conocimientos y cómo generar ideas y cómo ponerlas en práctica, ¿eh? Y ahí lo tenemos a Luis Alberto. ¿Cómo comunicar nuestros deseos, nuestros valores? Daniel Fernández, el doctor Daniel Fernández, economista, probablemente uno de los mejores expertos en ciclos económicos que yo conozco,
conozco a varios, pero este es uno de ellos, Daniel. Me siento muy contento de tener a Daniel porque Daniel se animó hace unos años a fundar una revista que se llama UFM Markets y les puedo asegurar que los análisis que hacen de temas económicos actuales, tanto relacionados con el medio ambiente como relacionados con temas puramente financieros, por ejemplo, son espectaculares. Análisis internacionales, relaciones económicas entre diferentes países, importación, exportación, explotación de diferentes recursos naturales, petróleo, café en Guatemala, procesos energéticos. Bueno, pues el profesor Fernández nos puede hablar de todo esto. Él además va a impartir un curso sobre un tema interesantísimo que es el de las consecuencias microeconómicas de la acción política. Cómo las acciones políticas afectan directamente no ya a la macroeconomía, sino a la microeconomía, a la relación económica entre ustedes que están ahí delante de sus ordenadores y este que les sirve aquí desde este ordenador aquí en Leipzig, ¿no? Bueno, Luis Gómez, soy este señor que les está hablando ahora, que es el de la barba. Soy bioquímico y en realidad mi trabajo consiste en desarrollar... director. Sí, no, mi trabajo consiste en realidad en desarrollar sistemas de análisis clínicos y controlar, bueno, sistemas de control de calidad para laboratorios, etcétera, etcétera, aquí en Alemania. Eso es lo que yo realmente hago profesionalmente. Lo que ocurre es que, bueno, pues hace ya muchos años me interesé mucho primero por la economía, luego como soy biólogo no me quedó más remedio que interesarme por la ecología, volví a estudiar ecología otra vez. Y aquí me tienen dirigiendo este máster de Economía Medioambiental, ¿no? ¿Qué más? ¿A quién más tenemos? Sí, bueno, tenemos a Manuel Fernández Ordóñez, creo que muchos de ustedes le conocen, acaba de publicar 2 libros, pero lo más interesante de Fernández Ordóñez es que es doctor en física de partículas, probablemente una de las personas en España que más se entienda sobre energía nuclear y curiosamente a su experiencia vital le ha llevado a convertirse en una especie de environpreneurship. Es decir, environpreneur. Él es empresario medioambiental. Y es el tema del que nos hablará, cómo se puede ser, qué es esto de empresario medioambiental, pero ¿es lo posible? Entonces es cuando vamos a descubrir que sí, es posible una mejor gestión de agua en determinadas regiones, por ejemplo, desde la economía, desde la propiedad privada y la economía de libre mercado, o cómo es posible la protección de las tortugas desde situaciones y desde acciones de libre mercado, ese tipo de cosas, ¿no? Fernández Luiña, el profesor Eduardo Fernández Luiña, bueno, pues es consultor internacional en temas económicos para organizaciones políticas de distintos colores, para organizaciones privadas. Él ha sido presidente, ha sido director del Instituto Juan de Mariana también. Y bueno, pues es un gran especialista en public choice, es decir, todo aquello que tiene que ver con las acciones de gobierno y cómo surgen, cómo nacen, qué consecuencias generan, etcétera, etcétera. Él es probablemente el especialista en este tema, ¿no? Carlos Méndez, matemático, economista, toda su vida asesorando empresas en un tema peliagudo. Y es el de, yo no sé la rama profesional que tienen todos ustedes, pero conozco la mía. Yo hay días que me siento, abro un email, me encuentro con una tabla de Excel, con unas gráficas, intentando hacer un resumen gráfico de 14.000 datos. Y entonces, una de dos, o me creo ciegamente lo que me dicen las gráficas, o me tengo que poner a analizar los datos y las series de datos una por una y ver su plausibilidad, etcétera, 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 hacer otra vez un estudio bioestadístico, en este caso sobre todo lo que me acaban de mandar por email, que sería una locura, ¿no? El señor Carlos Méndez nos va a enseñar análisis de datos. ¿Qué hacemos con todos estos datos que recibimos día sí y día no en la prensa, en la literatura cualificada, en nuestros informes empresariales? ¿Cómo manejamos estos datos? ¿Qué se esconde detrás de todo esto, de esas gráficas y de esas enormes tablas de Excel, ¿no? ¿A quién más tenemos? Tenemos a Edwin Zarco. Edwin es un hombre al que yo aprecio muchísimo
por su experiencia laboral directa. Edwin Zarco es sociólogo, acaba de fundar hace 2 años, un instituto de librepensadores en Perú, pero fundamentalmente la razón por la que Edwin está con nosotros es porque él ha trabajado durante muchos años para el gobierno peruano en la resolución de conflictos sociales. ¿Qué tipo de conflictos sociales? Bueno, pues los que surgen del uso de los servicios ecosistémicos de los que hablábamos ahí. Resulta que llega una empresa de Canadá a Perú, quiere montar una mina de cobre en no sé dónde, y claro, allí donde no sé dónde, ese donde, allí vive gente. Y entonces resulta que, bueno, pues ahí surge un conflicto. ¿Qué haces? ¿Mueves a la gente? ¿No la mueves? ¿La empleas? ¿No la empleas? ¿La están manipulando a lo mejor por otro sitio para que esta empresa no pueda desarrollar su actividad? No se puede desarrollar actividad porque a lo mejor estas personas viven, no sé, un ejemplo, de la pesca en tal río y ese río lo va a utilizar la empresa, etc. Este tipo de cosas ha trabajado Edwin Zarco sobre el terreno durante muchos años, y creo que su curso sobre resolución de conflictos es espectacular y van a obtener todos muchísimo provecho de él, van a aprender un montón de cómo se manejan este tipo de situaciones. Ojo, algo también muy importante, que es el de, bueno, pues no solamente estamos hablando de aquí está el empresario con todo su dinero, aquí están los recursos y ya está. No, 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 no. Hay personas en el medio, hay familias. Yo siempre suelo contar el caso que a mí me preguntaron una vez en Guatemala: oye, Luis, ¿quieres invertir para montar una empresa de reciclado de basura? Y le digo, sí. ¿Y con quién vas a hablar? Pregunté. Pues sí, que hablar con este banco, este banco, este banco y este banco. Y dije, no, mal. Lo primero es con lo que hay que ver es con las 1000 y pico familias que viven del basurero de Guatemala City. Ojo, no solo de él, viven en el basurero de Guatemala City. Entonces, esos son los primeros con los que tienes que hablar. Les vas a integrar, van a ser empleados, van a poder seguir comiendo, van a poder seguir, les vas a poner unas viviendas. ¿Cómo vas a hacer el tema? Porque eso es mucho más complicado que hablar con los financieros y darle un chupinazo al político de turno, ¿no? Es algo, pues este tipo de cosas Edwin Zarco sabe mucho, ¿no? Gracias, Alicia, por el enlace que nos pasa sobre conflictos sociales. La segunda razón está especialmente diseñada para profesionales que ya trabajan en tareas energéticas, medioambientales, mineras, urbanísticas. ¿Y por qué? Porque yo creo que la mayor parte de ustedes, a lo mejor resulta que estoy equivocado. Si estoy equivocado, levante la mano y dígame, no, Gómez, usted está completamente equivocado, es falso lo que dice. Yo creo que cuando estamos inmersos en nuestro trabajo cotidiano, muchas de las ideas, por ejemplo, lo que les contaba hoy al principio de esta presentación, no se nos pasan por la cabeza. Es decir, hay una serie de conceptos que damos por hechos, o hay una serie de conceptos en los que nos hemos metido en una rutina de pensamiento de la que nos es imposible o muy difícil salir, porque resulta que esa rutina de pensamiento en la que estamos es la que nos facilita las tareas cotidianas. Cuando a lo mejor resulta que podemos hacer determinadas cosas de otra forma completamente, desde conceptos probablemente diferentes. Y por eso está pensada esta maestría, porque lo que queremos es ser un poquito disruptivos, y el hecho de esta disrupción empieza por uno mismo, ¿no? Es una invitación a cada uno de los alumnos a pensar, a repensar qué es lo que estoy haciendo yo en mi día a día, en mi trabajo, ¿no? Mira, pues a mí me han dicho que esto igual se puede. Entonces, simplemente el hecho de darle 4 vueltas a la rutina en la que estoy metido, legal, dinámica, logística, ya es uno de los objetivos de la maestría, y ya estaría cumplido este objetivo de la maestría, ¿no? Para ello, lógicamente, pasa palabra, pasa página, pasa como es. Sí, atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que hacer un poco del pensamiento lineal, ¿no? Es que no solamente hablamos de contaminación, hablamos de que tenemos que empezar a pensar con más atención de dónde vienen nuestras materias primas, cómo las procesamos, qué hacemos después con el material que hemos puesto encima de la superficie terrestre, cómo reciclamos lo que fabricamos, hasta qué punto somos capaces realmente de desarrollar la llamada economía circular, ¿no? Pasa a la siguiente. ¿Cómo minimizar
nuestro impacto medioambiental, ¿no? Entonces necesitamos nuevos métodos de exploración de recursos, necesitamos nuevos sistemas de procesamiento, incluso nuevas tecnologías que nos permitan renunciar al uso de determinados recursos, estrategias logísticas revolucionarias. Hemos visto con la crisis del COVID y la gran debacle de la cadena logística a nivel mundial, lo que ha pasado cuando lo fiamos todo a un caballo ganador. Resulta que, claro, como era tan barato comprar las cosas en China, ¡pum!, todo el mundo se puso a comprar en China, y cuando aparece el COVID, ¡pum!, se rompen los canales internacionales y se rompe la cadena logística a nivel global. Lo que ocurre es que, bueno, pues entramos en una fase primero de escasez rotunda de determinados productos, lógicamente encarecimiento de los mismos, y sí, hay inflación, pero la inflación no viene toda de la energía. También hay un montón de otros productos que se han encarecido muchísimo, con o sin subida de los precios de la energía, simplemente porque no estaban ahí. Y además resulta que estas cadenas logísticas tan distantes y complejas, mejor dicho, en este caso era muy simple, no era tan compleja, tienen un problema, y es que volver a retomar la actividad pre-crisis cuesta tiempo. Mucho tiempo. Entonces, hay que pensar, hay que desarrollar nuevas estrategias, ¿no? Y bueno, pues lo que queremos es conocer el medio en el que hacemos nuestra actividad económica, es decir, estudiamos un poco de teoría de sistemas, estudiamos un poco de ecología, estudiamos un poco de ciencia de la sostenibilidad, contaminación, impactos medioambientales, bueno, todo ese tipo de cosas evidentemente se estudian en la maestría. Siguiente diapositiva, por favor, Ana. Sí, y entonces damos al alumno herramientas teóricas y prácticas, el conocimiento de los principios de la economía de libre mercado, cómo funciona la ley, cómo cataliza la ley nuestra actividad humana, nos acercamos sistémicamente a la ecología, intentamos de manera radical, porque esta es mi voluntad, aquí a lo mejor alguno de ustedes se asusta y dice, pues no, voy a estudiar este máster. Yo es que soy muy radical en el sentido de que intentamos diseñar una maestría en la que estuviéramos lo más posible desnudos de ideología. Es decir, no podemos decir que nuestra maestría es una maestría basada en la Escuela Austríaca de Economía, porque no lo es. Tampoco podemos decir que nuestra maestría es una maestría basada en los principios del ecologismo, porque tampoco lo es. Lo que hemos querido ha sido dotar a todo lo que impartimos y a todas las materias que les damos un matiz puramente científico, y por eso hay un curso de ecología y por eso hay un curso de sistemas dinámicos complejos, ¿no? Vamos a intentar entender cómo funciona el medio natural en el que trabajamos, ¿no? ¿Qué es eso de la sostenibilidad? ¿Qué es un sistema ecosocial? Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo coexisten. Verlos en un punto de vista también en el enfoque económico. Sí, no, claro, por supuesto, Así como... claro. Y lógicamente herramientas prácticas, es decir, cómo monto una empresa, ¿no? ¿Cómo hago un estudio de impacto medioambiental? ¿Cómo valoro la legislación que está saliendo ahora mismo en Europa, España, en Latinoamérica y en Guatemala o en México? Es la siguiente página. No, la anterior. Ahora. Ahí. ¿Cómo hago una evaluación estadística de datos? ¿Cómo manejo yo los datos que se me presentan, ¿no? ¿Qué parámetros debo de utilizar para valorar una política pública? ¿Qué parámetros debo utilizar para valorar mi propia actividad empresarial? Desde el punto de vista económico, evidentemente, ¿no? Yo creo que este tipo de herramientas también son imprescindibles para, bueno, pues para seguir trabajando en pos de eso, de la prosperidad como factor de protección del medio ambiente, ¿no? La tercera razón por la que es interesante este máster, y yo creo que sí, bueno, pues tenemos un pensum muy equilibrado, dividido en 4 áreas. Tenemos una área de política, una área de economía, un área de ecología y un área complementaria. Aprendemos ética de la libertad, ecología del libre mercado, law and economics, gestión privada de recursos naturales.
Vamos a ver, ¿cómo es eso de que gestión privada se puede gestionar de manera privada un bosque? Sí, los alemanes nos lo llevan enseñando miles de años, ¿no? Casi. Política, public choice, decíamos, evaluación microeconómica de políticas públicas, legislación medioambiental, 2 cursos. Habrá un curso enfocado en la Unión Europea y España, habrá un curso enfocado en Latinoamérica y Guatemala, el país donde los alumnos sean. Este es un curso en el que vamos a tener mucha atención a los alumnos que tenemos en la maestría, que ellos son los que nos van a decir, oye, mira, yo vivo en tal país, en México, por ejemplo, en este caso, tenemos estos temas, pum, hay que evaluarlo, y el docente, en este caso los docentes, porque habrá 2 para Latinoamérica, se esforzarán por cubrir esas dudas, ¿no? Sistemas dinámicos, ecología, ciencia de la sostenibilidad, energía, medio ambiente y análisis de datos y estrategia empresarial. La maestría dura 24 meses. La maestría es virtual, en tiempo real, grabamos las 12, clases, 12. ¿Cuántos? ¿Dije 24? No, 12 meses, perdón. 12 meses. Dije 24, no, 12 meses, mentira, 12. 12 meses. A ver, las clases son virtuales, sí. Nos gusta que la gente acuda a clase, también. Preferimos que la gente acuda a clase, evidentemente. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que los alumnos de nuestra maestría no solo aprenden de los docentes o de la literatura que se les proporciona, no, aprenden entre ellos. Y la mejor forma de aprender entre ellos es viéndose, asistiendo a los cursos, asistiendo a los debates, debatiendo, participando en grupos de trabajo comunes. Por eso nos gusta que los alumnos asistan a clase. Oye, que no pueden asistir a clase porque su trabajo no se lo permite un determinado fin de semana o 2 o 3 veces o lo que sea, bueno, pues no pasa nada, las clases se graban, quedan en el MIU guardadas, ahora hablo del MIU, ¿y qué es eso del MIU? Quedan ahí guardadas en la intranet de la universidad, para no nombrarlo por un nombre tal, y el alumno puede acudir después de su compromiso, pum, visualiza las clases, se pone en contacto con el docente y el docente, con una charla o a través de un pequeño cuestionario, valora si efectivamente el alumno ha asistido a esa clase con aprovechamiento o no, y lo pueden discutir entre ellos sin ningún problema, ¿no? Esto facilita Aparte mucho. de que cada alumno, solo para añadir un poco, cada alumno tiene un background profesional, ¿no? Entonces, un ingeniero en el campo en la industria de metalurgia o un agrónomo tienen diferentes puntos de vista que lo pueden dar y pueden enriquecer mucho la clase, ¿no? No, sin duda. Ese es uno de los objetivos y ha sido uno de los grandes beneficios de las otras 2 ediciones de la maestría para todos los alumnos de la maestría, ¿no? El trabajo de fin de máster no les dejamos solos con él. Pueden no, tienen que asignarse un tutor, les va a llevar de la mano, les va a acompañar. Vamos a intentar hacer un trabajo de fin de máster publicable, un paper que se puede llevar a las revistas. Entonces esto necesita lógicamente de preparación, de trabajo, de tutoría, de asesoramiento. No todo el mundo viene desde el mundo del campo de la ciencia y sabe desde cero escribir un paper, ¿no? Nosotros les facilitaremos pues absolutamente todas las herramientas que necesitan para ello y tendrán un tutor a su disposición para poder llevarlo adelante, ¿no? Solo añadiendo ahí un poquito que puede hacer un paper, como bien dice Luis, o puede ser algo ya aplicado a la empresa donde estás laborando. Sí, bueno, un Ya, proyecto, es que un proyecto empresarial se puede escribir como si fuera un paper. Exactamente igual, sin ningún vale. problema. Entonces, y un proyecto empresarial bien escrito también es publicable. Lógicamente, si no hay cosas de copyright o que haya que tener un secreto profesional o tal, pero por lo general es posible, es manejable. Pero bueno, eso es un tema del que Aplicable y aplicable, discutiremos ¿no? con los alumnos. Y por último, el título es de la Universidad Francisco Marroquín. Hemos diseñado la maestría para que pueda ser validable en función, siguiendo las reglas de la legislación europea, es decir, medimos nuestra carga lectiva y de trabajo en ECTS,
es un máster con 60 FTS, tenemos capacidad, podemos extender el diploma, o sea, el máster, el diploma, sí, lo he dicho bien, en castellano o en inglés o ambos. Y bueno, pues realmente lo que vamos a tener son clases los viernes y los sábados. Si pensamos aquí en Europa, el viernes por la tarde, más o menos a la hora que hoy a las jueves, pero bueno, a esta hora y un poco antes. Y los sábados por la mañana. Esto hace que en Latinoamérica la clase de los viernes sea a partir de los mediodías y las de los sábados sean por la mañana. También con lo cual, bueno, pues creo que todo el mundo va a poder asistir Por sin que horarios sea, profesionales. claro, sin que sea un sacrificio demasiado grande de, uy, es que vaya horas, creo que son horas bastante razonables, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más tengo que decir? Porque estoy aburriendo aquí al personal con estas cosas. Ya, bueno, sí, y nada, aquí ya tenemos alguno que ya ha aplicado, que ya es alumno y ya está matriculado, pero tenemos a mucha gente que no lo está. Y si les ha parecido interesante lo que yo les he contado hoy, y si necesitan más información, que se la podemos ofrecer, que se la vamos a ofrecer, pues no tiene nada más que acudir a esta página web, a la página web del Máster MECOM en la UFM de Madrid, madrid.ufm.edu, y ahí buscan MECOM y los van a encontrar. Pequeño formulario, solicitando información, automáticamente Ana, que es una mujer encantadora, se va a poner en contacto con ustedes y les va a pasar información, les va a preguntar, bueno, todo lo que haga falta, les coge de la mano y les lleva por todo el proceso sin ningún problema. ¿Requisitos? Bueno, pues lógicamente para hacer un máster hay que tener una licenciatura o un bachillerato, un bachillerato, un bachelor y con título y bueno, pues la documentación que certifique la persona, ¿no? O sea, un documento nacional de identidad o un pasaporte, da igual, es la papelería normalmente que se solicita, no se solicita nada más porque no hace falta nada más. Y creo que con esto lo he contado todo. Bueno, no lo he contado todo. Los alumnos van a tener acceso a un servicio de intranet. En ese servicio de intranet que se abre cada ciclo, es decir, cada 2 cursos se cierra el servicio y se abre otra vez de nuevo, con los nuevos cursos, ahí van a encontrar los programas de los cursos, ahí van a encontrar la literatura para ese curso de la que va a hablar el docente y sobre la que van a discutir, sobre la que se van a escribir los trabajos, etcétera, etcétera. Todo esto siempre con determinado tiempo de antelación, 1 o 2 semanas de antelación para que tengan tiempo de preparar cosas. Hola, muy buenas. Y es la manera que vamos a tener de trabajar. Yo como director de la maestría voy a estar desde el día en que empiece la maestría hasta el día que entrega los trabajos de fin de máster siempre a disposición. Para lo que los alumnos puedan desear. Tienen un problema con un docente, tienen un problema con la literatura, tienen un problema administrativo, etcétera, etcétera. Bueno, pues acuden a mí tranquilamente, tendrán mi dirección de correo electrónico e incluso mi número de teléfono y pueden ponerse en contacto conmigo cuando lo deseen y en las condiciones en las que lo deseen y para lo que deseen. Y ya está, yo creo que lo único que me queda es decirles, anímense, esta es una maestría realmente que genera valor añadido, créanme, y independientemente de que luego puedan, no sé, tengan planes de utilizar o no utilizar, poner en la pared o el título. Yo creo que los conocimientos con los que uno sale de esta maestría son lo que realmente la hace absolutamente única, ¿no? Porque no hay realmente en el panorama internacional nadie que imparta una maestría de economía y medio ambiente como lo hacemos nosotros. Pueden buscar en internet y encontrarán muchas Con ese sobre enfoque no hay economía, ninguna. encontrarán muchas sobre medio ambiente, pero como esta maestría no van a encontrar ninguna.
Y esto, Y bueno, realmente es accesible. O sea, yo solo quería comentarles que la Universidad Francisco Marroquín tiene la habilidad de dar las cuotas que la estudiante tenga la capacidad. Nosotros aseguramos pues la matriculación, que es el 10% del costo de la maestría, y luego el estudiante va viendo conforme cuántas cuotas puede realizar para hacer este máster. O sea, realmente es sí, bastante eso es accesible. muy importante, Ana, porque no queríamos que la gente pensase, ah, no, es que esto nos van a quitar el dinero. No, no, no vamos a quitar el dinero a nadie. La maestría tiene un coste, los docentes hay que pagarlos, el soporte administrativo hay que pagarlo, etcétera, etcétera. Lógico, queremos cubrir esos costes. No vamos a hacernos ni ricos ni millonarios impartiendo esta maestría. Entonces, bueno, pues tenemos un precio realmente económico, por debajo de los 10.000 euros, una buena maestría sobre estos temas, una buena maestría, no un cursillo de cosas, una buena maestría viene costando entre 15 y 20.000 euros, y nosotros estamos bastante por debajo. Y luego con la facilidad esa de que, oye, llega un alumno que dice, mire, yo es que no puedo pagar de 2 veces o de 3 veces y quiero pagar en 12 cuotas o incluso en 24. Bueno, pues se hace un contrato, que para eso están los contratos, y ya está, no pasa nada. Eso se discute con cada alumno por separado, lógicamente. ¿Eh? Pues si tienen alguna pregunta, podemos dar 2 minutitos más para que nos pregunten cualquier cosa. Y si no, igual, pues mi correo ya lo tienen, es Masters Madrid. Eh, ahí me, ahí se comunican conmigo, mira, quiero tal o tengo esta pregunta. Luego de entrar al enlace que se está dando en la pantalla, ese madrid.ufm.edu, y ya ver todo esto, pues analizar bien el máster y todo. Luego, pues ya me mandan su currículum, sus títulos y una carta breve que diga de motivación de por qué, las razones de por qué quieres hacer este máster, y ya está, una foto y listo. Y luego nos vamos a comunicar. Aviso. Sí, con gusto. Tenemos a los cuantos matriculados, quedan poquitas plazas. O sea, a ver si nos damos prisa. No va a ser que lleguemos a mediados de marzo, a algunos se le ocurra, ah, pues voy a hacer la maestría de la que me hablaron tal día, y resulta que ya no quedan plazas, ¿no? No lo dejen pasar. El proceso de admisión, de todas maneras, es una cosa muy sencilla y normalmente en 1 o 2 semanas está hecho. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por habernos escuchado con atención. Mi dirección de correo es muy sencilla: luisgomez@ufm.edu, así de fácil. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión, pueden perfectamente accederme a través de ese email, de esa dirección de correo.